restantes Es que un puedan caso. Ah, mire. fagocitan, procesan y presentan antígenos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos con los melanocitos? Producen melanina. ¿Cuántos tipos tenemos de melanina? Básicamente dos. Eumelanina y eumelanina. Esta célula llamada melanocito transmite Ese color estos llamados melanosomas a la parte anterior del núcleo que está expuesta a la luz solar, ¿de acuerdo? Y todo esto en la parte de adelante. Y lo que se consigue básicamente es, ¿okay? Se consigue de que estén tapizados los núcleos de los melanocitos de manera que se va promoviendo la liberación y la expresión de la melanina por la luz solar. Tenemos dos tipos de melanina. Aquí tenemos los compuestos intermedios, la de 2,5,6-quinona y la 5,6-hidroxindol-2-carboxilácido. Es decir, feomelaninas y eumelaninas que tienen un componente. El compuesto fundamental que se produce para que vaya al hígado después se llama 7-dihidro. Hidrocolesterol. Y no es nada. Tiene que pasar al hígado, del hígado al riñón, y después de acá se da vitamina D. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que la piel cuando se expone uno al sol tiene por condición general este tipo de componentes. Recuerden acá los estratos, ¿no? Basal, espinoso, acá tiene una célula de nájera, granuloso y el lúcido que viene de la parte superior. ¿De acuerdo? Ahora, estos estratos, ¿cómo harían esto un poco más fácil? El estrato espinoso involucrina el estrato lúcido en el, ¿de acuerdo? Como quieran colocarle en el motivo. El lúcido involucrina, espinoso involucrina. Filagrina es característica. La capa que está córnea, como granulosa. Y no tiene, ¿cómo se llama? El estrato granuloso. Recuerden ustedes de que las letras de las son básicamente letras correctivas, ¿no es cierto? Son siguientes. Yo te escuché involucrina. La que Filagrina. Escuché involucrina, por eso te dije espinoso. ¿de acuerdo? ¿Dónde están los cuerpos de Ockland? ¿En qué campo? ¿Involucrina es espinoso? ¿Campo ¿No acabo de ver ahorita? No, pero dices que pregunta por el otro. Estrato Espinoso. espinoso. Son unos gránulos que se colocan en la cubierta de la membrana celular de los carcinocitos llamados cuerpos de Ockland. Son los queratinocitos, menorra y errata. Estrato córneo, el número de capas se mantiene en delfina. A ver, ¿qué tenemos en la dermis que es diferente del epidermis? Básicamente esto, ¿no? Irrigación. Tenemos las glándulas, tenemos vasos sanguíneos y venas. Aquí está el sentido de a ver, el sentido del tacto va a qué fascículo de la médula espinal. Tacto al fascículo del córtico espinotalámico, perdón. Espinotalámico. Es uno que asciende. Espinotalámico. Espinotalámico. ¿Anterior o lateral? Anterior. Lateral. Y ahora, Lateral. si es el tacto del miembro superior, ¿por qué fascículo va? Por el grácil. Coliforme, perdón. Y el inferior va por el fascículo grácil. Eso lo saben y se puede preguntar acá. Me confundo. Pero sí lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, esto está claro, no estoy haciendo nada que no hayamos hecho ya en la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se da el partido de epidermis. Tenemos nervios sensitivos, nervios motores, tenemos esto, estructura, células, glándulas écrinas, glándulas apócrinas, glándulas sebáceas, folículo piloso, corpúsculo del tacto, todo eso tenemos el plexo superficial que nutre la epidermis y el profundo que nutre la hipodermis, eso lo hemos comentado también en la clase. Las glándulas, miren que las glándulas que tenemos, las écrinas, que son las que nada más secretan líquido, tienen una característica muy importante histológica, acá células sanas y oscuras, y células muy lineares para que se sienten el líquido al exterior, y acá tenemos las apócrinas. Estas, solo para poner un comentario sobre cómo son estas glándulas, esta glándula de acá, sí,
y botan básicamente gotas de líquido, ¿de acuerdo? En cambio, las apógenas botan en la mitad de su cabeza, se decapitan para secretar estas sustancias. De modo que tienen obviamente un contenido diferente, ¿no? Proteínas, carbohidratos, amonio y gluten, ¿de acuerdo? Son diferentes en la edad de presentación, son diferentes en las influencias de hormonas sexuales, acá es el sistema endocrino, el sistema vegetativo. Son muy diferentes en ubicación y en varias características, ¿de acuerdo? Entonces, glándula es un tema muy importante que tenemos que ver aquí. Folículo piloso, la inervación de todo lo que es la dermis. En hipodermis, ¿qué hormonas actúan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hormonas actúan en hipodermis? La hipodermis finalmente es la cabecera de tejido graso. ¿Quién guarda esa grasa? Insulina y glucagón. ¿Quién la saca? Glucagón. Y las catecolaminas. Catecolaminas. Entonces, la hipodermis deja de ser solo un lugar, un colchón de grasa, no, es hormonalmente es muy activo. De hecho, el tejido graso es un órgano endocrino aparte, que no se estudia es otra cosa, pero es un órgano endocrino aparte. Tiene leptina, etcétera, tiene otras hormonas que no vamos a tratar ahora, pero lo que importa acá es que siendo un sitio de reserva, es un sitio de acción hormonal, cosa que hemos comentado en clase, pero recuerden para que ¿bueno? Ahí tenemos la acción hormonal más importante del insulina. Tenemos también de qué forma, no solo depósito de grasa que luego se va a romper a través del glucagón, también es un aislante térmico que tiene una función protectora. Entonces, esa es la parte de la piel. Y la parte de los receptores. Recordad básicamente que tenemos dos en la profundidad, Pacini y Ruffini, dos en la superficie, Merkel y Meissner, algo sencillo de saber, y que tenemos distintas sensibilidades para cada uno. Miren, tenemos cuántos tipos de receptores, tenemos 4: mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores y propioceptores. ¿Dónde meten los receptores? En el reflejo. Ha percutido un tendón, se ha estimulado el propioceptor y se ha generado la contracción muscular, ¿de acuerdo? En el examen del sistema sensorial también han visto seguramente mecanorreceptores y nociceptores. Tacto fino, discos de Merkel, tacto más profundo, discos de Meissner, nerviosas libres, tenemos la vibración y el estiramiento de la piel. Estiramiento Ruffini, vibración Pacini. Termorreceptores, cambio de temperatura, variaciones inclusive de 0,1 grado centígrado. Y también tenemos nociceptores. ¿Qué vibras son? ¿Cómo se llama esto? Nociceptores. ¿A qué? Digan ¿a qué? A delta. ¿Y qué más? ¿Fibras? C. Las de acá son las fibras C, las de acá son fibras A delta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Estas son mielinizadas, ¿de acuerdo? Las otras no. Entonces ya tienen los receptores. ¿Cuáles receptores que han percutido ustedes seguramente en la articulación? Son los úteros musculares, y órgano tendinoso de Golgi. Y esos que están básicamente en la unión del tendón con el músculo llamados el ¿de acuerdo? De ahí, nada que nos haya comentado. Recuerden cuáles son los de más rápida adaptación. Meissner, folículo piloso. No. Un poco más alejado. Meissner, Pacini. ¿De acuerdo? Folículo piloso, sí. Pero los folículos pilosos también reaccionan a estímulos con la piloerección. Pero se adaptan demasiado lento. Claro. Porque tienen estas cosas. Es así la verdad. Y lento es Merkel y Ruffini. Merkel siempre va a ser lento como Ruffini. Ya viene una pregunta que llevo, pero básicamente los hematomas del miembro inferior y el miembro superior. Y en el abdomen y en todas tenemos unos hematomas que finalmente son de este tipo, ¿no? Ya ves, nivel del ombligo la T2, T4, T8, T10, T2. el nivel de la ingle. ¿Qué nivel están esos hematomas? Lo acabamos de ver en la examen pasada en este momento. ¿Ok? Entonces, a ver, hasta ahí ya lo que no esté conversado de todo lo que es esto. ¿No es cierto? ¿Ya ves? Ya hay de 1, de 2, dice que es anterior o posterior al brazo. Ese decir que está a nivel de acá, pero está mal. Está esto.
Después de la representación cortical que tenemos en los somatos sensoriales. ¿Ese qué lóbulo es? ¿El lóbulo? ¿Qué lóbulo es? Parietal. No tenemos muy convencido. ¿Ese qué lóbulo es? Parietal. ¿Cierto? A ver, Parietal. en la parte articular, si ustedes recuerdan, la pregunta que ha venido es básicamente clasificación de las articulaciones. El movimiento que posee, ¿cómo se lo explican? Sinartrosis, Diartrosis y angiartrosis. Un buen tejido, Fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. cada uno de esos tiene un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto ha venido analizando. Angiartrosis, sí. ¿Cómo es el movimiento y cuál es el elemento que las une? Tenemos que las diartróticas son las que más vamos a preguntar, son las que tienen mayor utilidad, sobre todo en extremidades. Tenemos 6 tipos de diartrosis, 6 tipos de lo que son estas